La exhibición Picasso Suite Volar trajo retos a la hora de imaginarnos a los públicos frente a las temáticas de los grabados, en especial frente a aquellos que eran parte de la sección llamada La Batalla del Amor. Muchas de estas imágenes vuelven a lugares comunes en la historia del arte occidental, donde se normalizan las relaciones de desigualdad y violencia hacia la mujer. El Departamento de Educación de nuestro museo asumió esto como un reto de mediación y lo convirtió en una oportunidad para evidenciar cómo esto ha cambiado en el tiempo y cómo es una lucha vigente y necesaria. La obra de Picasso tuvo muchos elementos nuevos, pero a la vez se mantuvo apegada a la tradición de la historia del arte occidental. La representación del cuerpo fue uno de ellos. Si viajamos a la antigua Grecia, encontraremos cómo los escultores crearon desnudos de proporciones ideales que retrataban a los dioses y héroes. El desnudo masculino fue el primero en aparecer y después empezaron a representar también figuras femeninas de Afrodita o Venus. Las representaciones del cuerpo tenían significados distintos. Si eran masculinas, aludían a valores activos y nobles. Los desnudos femeninos, en cambio, tenían un carácter pasivo y erótico. Posteriormente, durante el Renacimiento, la figura de la mujer desnuda retomó la representación de ideales clásicos y la mitología volvió a ocupar un lugar como fuente constante de inspiración, a los que se añadieron temas religiosos o históricos. La representación del cuerpo femenino desnudo, joven y en reposo se volvió cada vez más común. En el barroco, se extendió el gusto por la representación de escenas que implicaron algún tipo de movimiento, drama o acción, y con frecuencia se realizaron escenas mitológicas o bíblicas en las que las mujeres estaban envueltas en situaciones de violencia o tenían un papel subordinado al hombre. La imagen de la mujer desnuda y su representación erótica era objeto de placer del mecenas aristocrático. También se dio continuidad a la costumbre de hacer retratos alegóricos donde mujeres desnudas representaban conceptos como la justicia, la verdad o la generosidad, y aunque la gran mayoría de estas representaciones fueron hechas por hombres, desde siempre hubieron mujeres creadoras que recién ahora empezamos a descubrir. Continuamos el viaje por la historia. A finales del siglo XIX e inicios del XX, se dio una transformación estética que rompió con la tradición representativa en muchos sentidos. La creación artística orientó su interés hacia aspectos que la sociedad no había tratado con apertura y usó el desnudo para expresar actitudes cambiantes hacia la sexualidad. Sin embargo, los esquemas de representación del cuerpo femenino se mantuvieron. Continuaron representando a la mujer como objeto del deseo, a veces pasivo, dispuesto o indefenso, y otras veces seductor y amenazante. La emancipación femenina durante el siglo XX llegó a reinterpretar el desnudo de forma radical al denunciar la cosificación de la mujer en el arte. Hacia mediados del siglo, las perspectivas de las mujeres sobre sus cuerpos tomaron un lugar de importancia en la escena artística, cuestionando y desafiando las formas tradicionales de representación de la desnudez femenina en la historia del arte occidental. Inició así un capítulo distinto en la representación del cuerpo femenino, que se ha traducido en su diversificación. El desarrollo de la cultura de consumo masivo a mediados del siglo XX ha absorbido esta larga tradición, por lo que es común encontrar en las imágenes publicitarias y en la industria del entretenimiento imágenes que reproducen y naturalizan las relaciones de poder y de violencia que señalamos previamente. Mire estas imágenes. ¿Son familiares o no para usted? Si no, muy fácil, encienda el televisor durante 30 segundos y mire con atención los cuerpos que aparecen. Si no, mire también sus redes sociales, cómo son los anuncios, los selfies que nos tomamos, o busque el álbum de fotos de la familia. ¿Qué encuentra? Claro, no son obras de arte, pero estas imágenes están alrededor nuestro diariamente. ¿Somos conscientes de cómo se apegan o cómo transgreden la representación tradicional del cuerpo masculino y femenino?
Bueno, tuvimos tres premisas principales. La primera fue la necesidad de generar un espacio de diálogo y juego que permitiera a los públicos que nos visitaran conectar estas obras con su realidad. La segunda era una obligación de hablar sobre los temas que aquí se ven representados y de generar en las personas que nos visitaban un espacio de cuestionamiento y de pensamiento crítico sobre las obras y sobre el artista. Y la tercera era una oportunidad para hablar sobre la representación del cuerpo y los temas de la violencia asignados al género con los niños, que son población con la que muy pocas veces se conversa de este tema y sobre todo en los museos. Con estas premisas, hicimos un espacio lúdico que está dividido en dos partes. La primera es un juego con cubos que en tres de sus caras muestran referentes de la historia del arte y ejemplifican los roles asociados a los cuerpos. En otras caras de los cubos hay textos breves que conectan estos ejemplos con la obra de Picasso. Y por último, una de las caras permite armar un rompecabezas con una de las obras de la suite Bollard. Este espacio de reflexión con las imágenes se conecta con la segunda parte de la estación de juego, que consiste en buscar nuevas formas de interacción entre los cuerpos y el contexto de obras muy reconocidas del arte occidental que fueron deshabitadas, es decir, despojadas de sus personajes para dejar solo el paisaje o el interior de la habitación visibles. Estas imágenes se pueden insertar y cambiar en pequeños escenarios, permitiendo que cada persona escoja su fondo favorito para interactuar con nuevos personajes, modelos de dibujo articulados con los que se puede jugar a proponer nuevos roles y relaciones con el fondo. Estas soluciones fueron ideadas por el Departamento de Educación y el Departamento de Museografía para crear una estación en sala que permitiera jugar a grandes y pequeños, facilitando sobre todo a los niños tener un espacio de disfrute a la vez que aprenden sobre el pasado para usarlo como una herramienta para transformar el presente. La pandemia nos ha hecho oscilar entre cierres y aperturas desde el 22 de marzo. También implicó retirar este dispositivo de la sala de exhibición. En su lugar, pusimos a disposición de las personas una pantalla en la sala y un documento de libre descarga con la información contenida en el dispositivo. La necesidad de brindar insumos para potenciar una mirada crítica que nos permita desnaturalizar las relaciones de violencia y contribuir activamente en la transformación del presente continúa siendo parte fundamental de nuestros propósitos.